Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco y para mí es un gusto acompañarlos nuevamente en este programa de opinión, de conversación y análisis de los hechos que son noticia en el continente americano y el resto del mundo. La noticia: Ecuador decidió y dijo no al regreso del correísmo a la presidencia de la República. El actual presidente, el empresario Daniel Noboa, logró con más de 11 puntos de ventaja imponerse frente a la candidata Luisa González en el balotaje del 13 de abril. Noboa fue reelecto para el periodo constitucional 2025-2029, que comenzará el próximo 24 de mayo. Ese día, Noboa culminará el periodo atípico de tan solo 18 meses, luego de ser elegido en los comicios anticipados de 2023. Aquí estamos para entregarnos completamente al país y a ustedes, nuestros mandantes. Ese compromiso, tengan total seguridad que siempre estará en mi corazón. Y así me levanto todos los días en la mañana para trabajar por ustedes. Ha sido una lucha muy fuerte, pero el bien venció al mal, la justicia venció a la impunidad y la libertad venció a la opresión. La noticia: la izquierda no aceptó el resultado. Luisa González, la candidata del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia por hechos de corrupción, se negó a admitir la derrota. González denunció un supuesto fraude y pidió el reconteo de los votos. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. El punto clave de la noticia: el presidente Daniel Noboa, tras su discurso de victoria el domingo, calificó de penosa la posición asumida por su rival en las urnas, Luisa González. Dijo que la voluntad de los ecuatorianos no se puede cuestionar con el porcentaje de votos que él sacó a su favor. Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron, ahora hay que trabajar desde el día de mañana. El punto clave de la noticia: el Consejo Nacional Electoral rechazó las acusaciones de Luisa González. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, ratificó este martes que los comicios fueron totalmente transparentes. Hasta el momento, la excandidata González no ha hecho la solicitud formal de reconteo ante el CNE. Nosotros no podemos hacer oídos a aquello porque estamos demostrando con documentos, con un proceso ágil, hemos batido récords, superamos hasta nuestras propias expectativas y cálculos de entregarle la respuesta al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos? Tuvimos 95,000 acreditados, 50 y 50%, mirando en todas las mesas el conteo voto a voto y es más, obteniendo el documento del acta de escrutinio público para que hagan su control electoral. El punto clave de la noticia: los resultados electorales. Veamos aquí en nuestra pantalla los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Con
Con el 99.31% de las actas válidas, Daniel Noboa, inscrito por el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, alcanza 5.849.743 votos que le otorgan la victoria con 55.6%. La candidata Luisa González de Revolución Ciudadana suma 4.670.909 votos que le dan un 44.4%. La diferencia entonces, según estos datos, es de 1.178.834 votos, es decir, un 11.2%. Una vez el CNE había procesado más del 90% de los votos depositados, la presidenta del organismo confirmó la tendencia irreversible de este resultado. Se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Y vamos a saludar a nuestro panel de invitados. Hoy tenemos a 3 reconocidos analistas de Ecuador que han seguido también minuto a minuto toda esta jornada electoral del domingo en este país suramericano. En Cuenca, Ecuador, está Grace Jiménez. Ella es analista, consultora política, estratega electoral y columnista del portal informativo Ecuador en Vivo. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Hola, buenas tardes. Querido Jorge, qué gusto. ¿Cómo está? Un abrazo fraterno a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de NTN 24 desde el sur del Ecuador. Todo nuestro cariño infinito. Gracias por estar pendiente de las elecciones de este país. Gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos en Quito, Ecuador. Maximiliano Donoso, analista político, exministro de Estado ecuatoriano. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes, Jorge Adrián. Un gusto estar en TN24 y un saludo cordial a quienes nos miran y nos escuchan. También en la capital ecuatoriana, César Ulloa Tapia, analista político, politólogo y autor del libro En el ojo del huracán. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Muchísimas gracias, Jorge. Un cordial saludo, lo propio para los colegas panelistas e indudablemente al mundo que nos sigue a través de esta señal en vivo. Bueno, me permito comenzar con Grace Jiménez. Quiero preguntarle, Grace, ¿qué mensaje es el que envía este resultado que tenemos del domingo en el Ecuador? ¿Fue un voto respaldando una gestión tan corta de 17 meses del presidente Noboa o fue definitivamente un voto anticorreísta, de pronto por el temor del regreso de la izquierda al poder en Ecuador? ¿Usted qué opina? 2023, hoy Luisa González y el presidente Daniel Noboa se enfrentaron en condiciones distintas. ¿Distintas por qué? Porque teníamos a un candidato que estaba haciendo campaña desde el poder, con recursos económicos, evidentemente desde el Estado, pero sobre todo para segunda vuelta con una estrategia mucho más planteada, una estrategia mucho más organizada, pero sobre todo entendiendo qué es lo que quiere el ecuatoriano común o el ecuatoriano promedio, ¿no? Hoy en el Ecuador lo que se requiere y se necesita son respuestas contundentes y respuestas rápidas en ese momento. Ya no hablamos de un proyecto de país a mediano y a largo plazo, ya no vamos a decir lo que se podría hacer en los próximos meses, sino requiere inmediatez y soluciones frente a la grave crisis política de inseguridad social, hídrica, coyuntural que está viviendo el Ecuador. Frente a eso, el equipo en segunda vuelta del presidente Daniel Noboa logra establecer algo importantísimo en la historia del país. Primero, segmentar una campaña de nicho en donde llama a votar el voto facultativo, es decir, a los jóvenes de 16 a 18 años y a las personas, a los adultos mayores y obviamente a las Fuerzas Armadas o a la fuerza pública. ¿Con qué? Con un incentivo. Nosotros ya conocemos en Latinoamérica y el Ecuador no es distante de esa realidad, que debido a que somos pueblos originarios pobres, que vivimos en una estructura totalmente desigual, que tenemos muchas carencias cognitivas y asistencia del Estado,
se resuelve o se resolvería esto con una política de asistencialismo o un tema de clientelismo, una estrategia de clientelismo. Eso es lo que ha significado esta campaña en el Ecuador, uno de los tantos factores que incidieron directamente en el voto, y evidentemente estos 5 bonos entregados por el Estado en plena campaña electoral, que equivalen a 500 millones de dólares, ha sido quien le ha dado esta gran victoria al presidente Noboa, con más de 1.109.000 votos, es decir, 11 puntos de diferencia de la candidata González. Tiene sus propios enemigos, son su base militante, el propio Correísmo. 11.2% de diferencia. César Ulloa, ¿cómo interpretar este resultado que favorece a Daniel Noboa para ese periodo completo que él buscaba luego de este periodo atípico de 18 meses, tras esa crisis que resultó en la declaratoria de muerte cruzada, la disolución del Congreso, como muchos saben, pero es importante explicarlo nuevamente por el contexto? ¿Qué pudo convencer de parte de la campaña de Daniel Noboa al electorado para darle este premio de 4 años nuevamente en el poder? Bueno, primero hay que precisar que no es el primer candidato que es presidente. Esto no ocurre solo en el Ecuador, esto ocurre en el mundo, por lo tanto no es una excepcionalidad. Eso hay que precisarlo, porque para quienes nos miran se creería que es la primera vez que en el Ecuador corre por la presidencia alguien que ejerce sus funciones. En segundo lugar, yo diría que fue un rechazo contundente al manejo abusivo, corrupto, impune de la Revolución Ciudadana, que a través del manejo a control remoto que hace el prófugo de la justicia, el expresidente Rafael Correa, quiso esta vez hacerse del poder. Creo que la gente rechazó con mucha claridad los discursos que en la última semana de la campaña hizo Luisa González, en el sentido de tratar de implementar en el Ecuador brigadas que les denominó gestores de paz, que no es otra cosa que los comités de la Revolución Cubana o las milicias urbanas armadas de Venezuela, o algo muy parecido a lo que ocurre en Nicaragua. El pueblo ecuatoriano ha rechazado de manera contundente este afán, ¿no es cierto?, de poner un sistema de espionaje barrial ciudadano a favor de un gobierno. Por otra parte, en el Ecuador en las últimas semanas se desclasificó una serie de audios que comprometen el manejo gubernamental que en su momento tuvo la Revolución Ciudadana, pero que además son una serie de conspiraciones a la institucionalidad, considerando que por todas partes querían boicotear la gestión de la fiscal, tomarse la superintendencia de bancos, irse contra la Corte Constitucional y generar una serie de inestabilidad política. Y yo diría que un tercer elemento muy poderoso para que la gente del mundo nos comprenda es que el correísmo quería desbaratar el sistema de dolarización, que es algo que los ecuatorianos hemos volcado nuestra credibilidad, y que eso era prácticamente innegociable. Se quería volver a un sistema de emisión inorgánica de recursos con la finalidad de tratar de salir del bache económico en que nos encontramos. Sin embargo, tampoco hay que restarle méritos a la campaña que hizo el presidente, que en su momento estaba como candidato, y yo creo que fue el tema de movilizar unos segmentos de la población que en su momento no han sido considerados en otros momentos por los otros candidatos, y creo que se generó en el Ecuador, aquí nosotros hablamos muy cotidianamente, se generó una paliza electoral que es inédita desde la transición a la democracia en 1979. Rechazo completamente este discurso de fraude, porque quiero dar un dato concreto. Es la primera vez que 105 observadores de la misión europea de Naciones Unidas, del Parlatino, más 90,000 veedores de los dos partidos, pudieron presenciar en el acto que aquí no hubo ningún proceso de fraude, sino que más bien son patadas de ahogado de un movimiento que por tercera vez y de manera consecutiva pierde las elecciones.
Ya vamos a ampliar precisamente este tema de la denuncia del supuesto fraude que viene desde la campaña de la señora Luisa González. Quiero también aquí pues darle paso a Maximiliano Donoso, quien ha estado escuchando muy atentamente nuestros dos primeros panelistas. Maximiliano, desde su visión, desde su postura, ¿qué lectura ha podido hacer en estos 2 primeros días de la semana del resultado que no le favoreció a la candidata de Revolución Ciudadana? Bueno, permítame hacer más bien un análisis conceptual e ir un poco más al contexto. Mire, la campaña electoral llevada adelante por parte del candidato presidente en funciones, Daniel Noboa Sin, ha sido una campaña desde la primera vuelta que ha movilizado y utilizado los enormes recursos del Estado a favor de su campaña electoral. Por ejemplo, claramente en la primera vuelta electoral, funcionarios activos, ministros de Estado, repartieron, por ejemplo, cocinas de inducción que eran de propiedad del Estado ecuatoriano a sus adeptos, a sus admiradores o electores o como quiera llamarse. Por otra parte, el presidente Daniel Noboa ha violentado y no ha respetado el Código de la Democracia, no respetó la Constitución, utilizó y cooptó a las entidades del Estado a su favor. Esta fue una elección evidente y claramente con cancha inclinada a favor del presidente candidato Daniel Noboa, en el sentido de que se persiguió a quienes podían ser adversarios, independientemente del caso de Luisa González, de la candidata a la Revolución Ciudadana. Se destituyó a un candidato, al señor Jan Topic, utilizando para ello el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral miró para otro lado cuando el presidente de la República, siendo su obligación el pedir licencia para poder llevar adelante la campaña, justamente para evitar que haya conflicto de intereses y para evitar que viole la ley y la Constitución, al utilizar recursos del Estado, logística del Estado, protección de la policía y de las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente de la República por sí y ante sí se dio la libertad de hacer campaña de tal hora a tal hora, en que dejaba de ser, entre paréntesis, presidente, sin que nadie le haya autorizado para el efecto. El presidente de la República no se sirvió solicitar, como era su obligación, a la Asamblea Nacional una licencia sin sueldo para llevar adelante su campaña electoral. Eso no lo hizo, es decir, incumplió flagrantemente con lo que dispone el Código de la Democracia y con lo que dispone la Constitución y la ley. No faltaron en todos los mítines políticos de ADN del partido del gobierno del presidente candidato, no faltaron todos los funcionarios públicos utilizando ropa y uniformes del color distintivo de Acción Democrática Nacional. Es decir, hubo una evidente utilización de los recursos públicos, de los recursos de todos los ecuatorianos, inclusive al ofrecer en la campaña bonos a distintos sectores de la población con un clarísimo afán absolutamente clientelar en el tema del proceso electoral. Debo decirle que las instancias del Estado estuvieron totalmente cooptadas por el Ejecutivo en este proceso electoral. La Fiscalía General del Estado abrió investigaciones a quienes podían ser molestos o amenaza a la campaña de la Acción Democrática Nacional. Y igualmente el Consejo Electoral no dijo esta boca es mía respecto del incumplimiento del presidente de la República de la normativa legal que le obligaba a solicitar licencia para poder ejercer su condición de candidato, y combinó ambas cosas sin sonrojarse, ¿no? Entonces no podemos decir que este proceso electoral no ha sido un proceso lleno de turbulencia, no ha sido un proceso abusivo por parte del Ejecutivo. Nos constó dentro de los medios locales, dentro de las redes, el mirar cómo policías y funcionarios de las Fuerzas Armadas retiraban propaganda
de la candidata Luisa González en distintas ciudades del país. Es decir, se utilizó todo el poder del Estado a favor de la campaña electoral de Daniel Noboa Sin. Este tema es evidente que ha cargado y sobre todo en una elección tan polarizada, le deja la duda al país entero de que si hasta el día 11 o 12 había teóricamente, en base a la información de técnicos en materia de tracking polls, había una diferencia de 1 o 2 puntos entre las dos candidaturas, llama poderosamente la atención que al concluir el proceso electoral del día domingo, el CNE anuncie una diferencia de votación de casi 11 puntos que no se sabe realmente de dónde surgieron. Todos estos elementos constituyeron una carga tremendamente desigual entre la candidatura del presidente Daniel Noboa y la candidatura de la abogada Luisa González por parte de la Revolución Ciudadana. Es decir, se enfrentaban dos modelos distintos. La continuación de un modelo de derecha neoliberal que ha gobernado los últimos 8 años del Ecuador y, por otro lado, la propuesta de un gobierno más bien de carácter humanista, de un gobierno con una visión redistributiva, con una visión de un estado de bienestar que se disputaba en este proceso electoral. Con este par de aguas que se ha abierto, surge la duda y hay el reclamo legítimo, me parece a mí, de parte de quien se considera afectada, de ejercer todos los recursos legales que le permitan el transparentar el proceso electoral. Yo creo que inclusive el candidato ganador, el presidente de la República, le debería convenir que no quede sombra de duda respecto de su ganancia con 11 puntos de diferencia, que todos, la mayoría de los ecuatorianos nos preguntamos de dónde salieron esos 11 puntos de diferencia, cuando el tracking hasta el 11, ¿no es cierto?, de abril, establecía un margen de entre 1 o 2 o máximo 3 puntos de diferencia entre una y otra candidatura. Hasta ahí podría en esta primera intervención exponer mi punto de vista. Perfecto. Permítame, señor Maximiliano, porque a propósito de los argumentos que usted muy bien ha expuesto, que ha entregado Revolución Ciudadana para denunciar un supuesto fraude, ya nuestro invitado César Ulloa Tapia había tocado un punto clave que vamos a desarrollar a continuación, y es el de la vigilancia del proceso electoral. Desde la misión de observación electoral de la Unión Europea se dio por descartado un supuesto fraude en Ecuador. La misión desplegó más de 100 observadores de 25 Estados miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, durante la celebración de los comicios. Todo ha ido discurriendo con absoluta normalidad y que no hay ningún elemento, reitero, ningún elemento que pueda avalar ese relato sobre fraude en estas elecciones. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, también presentó el informe preliminar de la segunda vuelta presidencial en Ecuador. La misión reportó normalidad en el proceso electoral y avaló el resultado que dio por ganador a Noboa. Pero, de otro lado, advirtió sobre algunas prácticas que, a juicio de la misión, afectaron la competencia electoral por la presidencia. En un contexto desafiante, la población se expresó con claridad sobre quién debe conducir el país durante los próximos 4 años, reafirmando su compromiso con la democracia y el ejercicio del voto como vía legítima para la competencia política. La misión observó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Grace Jiménez, quiero saber su opinión sobre esta situación que llega desde Revolución Ciudadana. ¿Qué implica para una democracia como la ecuatoriana una denuncia de supuesto fraude de la candidata que ha quedado en segundo lugar según los resultados entregados oficialmente por el CNE? A ver, esto se puede mirar desde 3 ópticas. Lo primero, cuando se plantea un fraude, una denuncia, lo primero que se debe tener es las pruebas.
no lanzarse por lanzarse, porque lo más importante que hoy tiene un político es la credibilidad. Y la credibilidad de cualquier candidato, no directamente la candidata, digamos, de Luisa González, sino de cualquier candidato, es cuidar que lo que dice tenga coherencia con lo que se demuestra. Y lamentablemente en este caso no se ha dado, porque además dentro de la campaña ya se vio diversas voces dentro del correísmo, que uno decía una cosa, otro decía otra cosa. No había una línea estratégica, digamos, oficial frente al nivel de crisis que les tocó enfrentar. El tema de la desdolarización, el tema de los gestores de paz, el tema del papel del vicepresidente Diego Borja. Entonces, había o existían muchísimos mitos alrededor de la campaña del correísmo que vienen o que venían desde la interna. El fraude es uno más de ellos. Y además, en un país tan polarizado, no solo es desafiante, sino irresponsable, porque de una u otra forma los proyectos políticos se tienen que pensar con visión a mediano y largo plazo. El proyecto político del correísmo no solo tenía la elección presidencial, sino tiene una bancada de 67 asambleístas en donde debe ya pensar en este momento y debe garantizar primero la gobernabilidad. Segundo, buscar la institucionalidad. El 68% de las instituciones en el Ecuador están prorrogadas, es decir, no tienen un titular. 3, ¿qué va a pasar con el futuro de sus alcaldes y prefectos o autoridades electas que todavía le faltan 2 años y que hoy están con 2 medidas importantes? El alcalde de Quito con un peligro de destitución, que ya se ha solicitado la recolección de firmas, y el alcalde de Guayaquil, que es un alcalde que está actualmente con grillete. Además, ya ciertas voces informan también que probablemente estaría peligrando el prefecto de la SUAY. Entonces, frente a una necesidad o frente a la recomposición que al ser la tercera campaña que pierde el correísmo, debería plantearse una reestructuración. Segundo, un acuerdo nacional para lograr la gobernabilidad por el bien del país en el marco de esta polarización, digamos, puesta sobre el electorado, pero sobre todo cuál va a ser el papel de sus autoridades que hoy están, digamos, peligrando en un tema administrativo, en un tema del contencioso electoral, en un tema judicial, que ese debe ser el verdadero objetivo hoy de la Revolución Ciudadana a mediano y largo plazo. Grace, los invito por favor a usted y a nuestros 2 panelistas invitados también que me esperen un momento. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el programa La Noche y ya continuamos haciendo este interesante análisis de lo que ha sucedido en Ecuador. Y precisamente usted tocaba el tema fundamental, el de la gobernabilidad. ¿Cómo están esas fuerzas en la Asamblea? ¿Tendrá maniobra el gobierno de Noboa para sacar adelante sus proyectos? ¿Qué le espera al correísmo? Ya regresamos. Y es punto clave de la noticia la comparación de los votos de Noboa y González enfrentados por segunda ocasión en un balotaje. En el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos los resultados que obtuvieron en la segunda vuelta de 2023. Esto fue el 15 de octubre de 2023. El entonces candidato, hoy presidente Daniel Noboa, logró imponerse con el 51.83% al sumar 5.251.695 votos, mientras que su contendora, Luisa González, obtuvo el 48.17% al lograr 4.880.531 votos. Es decir, Noboa fue electo con una diferencia del 3.6%, representada en una ventaja de 371.000 votos. En el lado derecho, nuevamente vemos los resultados de la segunda vuelta del pasado domingo, 13 de abril, cuando Noboa y González volvieron a enfrentarse. Daniel Noboa llega a 5.849.743 votos, esto es un 55.6%. La candidata Luisa González alcanza 4.670.909 votos, 44.4%. La diferencia es 1.178.834 votos, estamos hablando de 11.2%. Con estas cifras tenemos que entre la segunda vuelta de 2023 y la segunda vuelta de 2025, la brecha que separan a Noboa de González creció en un 7.6%, al pasar la diferencia en votos de un 3.6% a un 11.2%.
Ahora comparemos el comportamiento de la votación a favor de Noboa y González en las dos vueltas de los últimos comicios presidenciales. En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero de 2025, el presidente Daniel Noboa obtuvo 4.527.606 votos, que le dieron un 44.17%. Luisa González logró 4.510.860 votos para un porcentaje de 44%. La diferencia, como podemos ver, fue muy estrecha. En votos hablamos de tan solo 16.746 de ventaja de Noboa sobre González. Esto representa 0,17% de diferencia. Frente a esta primera vuelta, Daniel Noboa creció en el balotaje definitivo el domingo en un 11,43% en la votación, mientras que Luisa González se mantuvo dentro del 44%. Solo creció en un poco más de 160.000 votos entre la elección del 9 de febrero y la del 13 de abril. Y precisamente frente a las cifras oficiales del CNE que resultan desfavorables al correísmo, el expresidente Rafael Correa aseguró que estadísticamente es imposible el resultado. Esto escribió en su cuenta de X. Expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más. Pueblo ecuatoriano, ustedes saben que a diferencia de nuestros adversarios, siempre hemos aceptado la victoria del oponente cuando ha sido limpia. Esta vez no lo es. Estadísticamente es imposible el resultado. Luisa sacaría prácticamente los mismos votos que en la primera vuelta. Hicieron un megafraude, pero cometieron un error. Se les pasó la mano. Y es punto clave de la noticia, como ya anticipábamos, la gobernabilidad con la que Daniel Noboa asumirá el poder para los próximos 4 años. Revisemos aquí en nuestra pantalla cómo quedaron las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 9 de febrero, el mismo día de la primera vuelta presidencial. Fueron elegidos 151 legisladores, 15 nacionales, 13 provinciales y 6 del exterior. Los resultados dieron una nueva asamblea casi bipartidista, podríamos decir, con 2 grandes bloques, integrados por el ADN, el Movimiento Acción Democrática Nacional, y Revolución Ciudadana. Pero ninguna de estas 2 fuerzas alcanza en este momento la mayoría, que desde este periodo será de mínimo 77 legisladores. Revolución Ciudadana encabeza con 67 escaños y el Movimiento ADN del presidente Noboa cuenta con 66 curules. El movimiento Pachacutic obtuvo 9 puestos, el Partido Social Cristiano 4, la Alianza PSC, Democracia Sí y el Partido Sociedad Patriótica logró un asambleísta, así como la Alianza del Pueblo Igualdad y Democracia, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. Igualmente, el Movimiento Construye obtuvo una curul, las demás organizaciones locales, Acuerdo Ciudadano, y el Movimiento Sur sumaron 2 asambleístas. Y este es el panorama de gobernabilidad. Quiero preguntarle a César Ulloa Tapia, ¿qué se vislumbra de esta asamblea con la que tendrá que gobernar a partir del próximo 24 de mayo el presidente Daniel Noboa? ¿De qué dependerán allí las maniobras, los acuerdos para poder sacar adelante los programas, el programa de gobierno y sobre todo para que el correísmo, la izquierda afín al expresidente Rafael Correa no termine convirtiéndose en una piedra en el zapato? ¿Usted qué piensa, César? Bueno, el correísmo ha sido siempre una piedra en el zapato para cualquier gobierno. Yo dudo que cambie la actitud del correísmo. Sin embargo, habría que ver cómo termina la composición en términos de que a la tercera semana de mayo se sabrá cómo queda configurada la asamblea. Me refiero a presidente, 2 vicepresidencias, consejo de administración legislativo y presidencia de las comisiones. Digo, habrá que ver cómo queda porque posiblemente en estos días se genere una suerte de movilidad, es decir, de que algunos asambleístas electos por otras tiendas políticas se adhieren o no al proyecto político del presidente de la República. Dependerá mucho también de los anuncios que haga el presidente en términos de cuál es su propuesta, su proyección del Ecuador a los 4 años que viene y dentro de esa propuesta, de esa proyección, cuáles son las prioridades.
Me da la sensación que en primer lugar está el combate al crimen transnacional organizado y todo lo que tiene que ver con inseguridad y violencia. En segundo lugar, que no es segundo, posiblemente va en el mismo sitial del primero, que es la reactivación económica. E indudablemente en el tercero, todo lo que tiene que ver contra la corrupción, la impunidad y todo lo que el país ha vivido a partir de las investigaciones que ha hecho la fiscal general de la Nación. Por otro lado, la gobernabilidad, sin embargo, no se agota en la relación ejecutivo-legislativo. Creo que hay una posibilidad de tener una gobernanza multinivel en el sentido de las alianzas que pueda lograr el Ejecutivo con los gobiernos autónomos descentralizados. Me refiero a alcaldías, prefecturas, incluso juntas parroquiales, pese a que tienen 2 años para entrar nuevamente en un proceso eleccionario. Y creo que hay un gran capital político que el gobierno ha podido tener como resultado de estas elecciones, y es el respaldo de una serie de sectores que conforman la sociedad civil que le dieron el espaldarazo en esta elección. Me refiero, ¿no es cierto?, a estos segmentos que estaban incrédulos por ir a votar, que no se definían, pero que en definitiva le han dado un voto de confianza al presidente. Entonces, habría que ver cómo queda la reconfiguración de fuerzas en la Asamblea, qué se logra con los gobiernos autónomos descentralizados, cuál es la política social de cara al acercamiento a estos nuevos segmentos de la población y también, indudablemente, cómo influye en la política doméstica las relaciones que en el Ecuador se decide en materia de política exterior. Nosotros vimos, por ejemplo, con mucha claridad que algo que distinguía a estos dos candidatos, a las dos candidaturas, era su visión del Ecuador en el mundo y del mundo en el Ecuador. Por un caso está un gobierno que ha sido reelecto, que mira con mucho agrado, con mucha afinidad, ¿no es cierto?, acuerdos con los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, mientras que por el otro lado se veía, ¿no es cierto?, acercamientos muy claros con gobiernos del signo de la izquierda y de la extrema izquierda. Y creo que eso también influirá en el ambiente y en los ánimos que el gobierno tomará el pulso para saber cómo traza estos 4 años hacia adelante. Maximiliano Donoso, el correísmo pues no ha logrado la presidencia de la República de acuerdo a los datos oficiales del CNE, pero sí mantiene, Revolución Ciudadana sí mantiene una amplia representación, como hemos visto en la Asamblea Nacional. Es una de las principales fuerzas junto a la de ADN, pero ninguno obtuvo la mayoría. ¿Usted cómo está viendo este escenario del Congreso, de la Asamblea Nacional allí en Ecuador a partir de mayo? ¿De qué va a depender que alguna de estas dos fuerzas pues pueda sumar las alianzas y convertirse en mayoría? ¿Usted cómo está analizando desde ahora este posible escenario al que se va a enfrentar en el legislativo el señor presidente Noboa? Mire, yo quiero volver un segundo, si me permitan, al tema de la campaña. El presidente utilizó desvergonzadamente todos los recursos del Estado, violentando principios legales y el Código de la Democracia. ¿Cómo se expresaron con mucha diplomacia los observadores internacionales, tanto de la OEA como de la Unión Europea, al referirse a la inequidad que tuvieron los candidatos en relación al candidato ahora presidente Daniel Noboa en el uso de los recursos públicos? Por otra parte, hay que entender que las relaciones internacionales las fija el presidente de la República y el Ecuador estos últimos 8 años ha tenido una política absolutamente errática en materia de política internacional. ¿Y por qué menciono los últimos 3 gobiernos? Porque los 3 últimos gobiernos han sido gobiernos del mismo corte de derecha a ultranza, con una visión neoliberal y un desarrollo más bien impositivo, como le caracteriza a la derecha, bajo la política de los hechos consumados. En efecto, en la conformación del Parlamento, en estas elecciones, hay 2 grandes bancadas, la de la Revolución Ciudadana y la de Acción Democrática Nacional. Vista la falta de escrúpulos con los que se manejaron los recursos del Estado en la campaña electoral, no me llamará la atención de que, utilizando algunas prácticas no santas, logre ADN elevar el número de partícipes en su bancada legislativa. No me llamaría la atención. En todo caso, siempre la Revolución Ciudadana
ha participado en 3 últimos procesos electorales en que extrañamente ha perdido o por márgenes pequeños o por dudosos triunfos, tanto en el caso del señor Lasso, que tuvo finalmente que utilizar la muerte cruzada para poder salvarse de un juicio político y de una destitución, y de ahí surge la presidencia del señor Daniel Noboa, del cual yo no tengo la menor idea cuál sea su proyecto político, que no sea simplemente beneficiar a las élites, a los sectores de derecha y a las élites nacionales. Durante la campaña fuimos intoxicados con propaganda, sobre todo relacionada con la securitización de la sociedad ecuatoriana, porque la búsqueda de seguridad pública implica un análisis y una gestión política y económica transversal en el ejercicio del poder. No es una cuestión de sumar militares, policías, ni de traer mercenarios para que resuelvan los problemas que la ineptitud no logra resolverlos. De ninguna manera. La Revolución Ciudadana ha tenido un comportamiento ético y comprometido con el interés de las mayorías en el ejercicio parlamentario, y lo seguirá teniendo, La gobernabilidad es un tema que fundamentalmente lo garantiza un adecuado manejo de la economía, de la política social y de las políticas públicas, que está en manos del Ejecutivo en su aplicación, y la legislatura cumplirá su deber de legislar en beneficio de los intereses nacionales sobre los intereses particulares y los intereses externos que han caracterizado a la política exterior del presidente Noboa este último año y medio. Sí, señor. Maximiliano Donoso, analista político, exministro de Estado ecuatoriano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche con este análisis sobre el proceso electoral de Ecuador. Noboa ha sido dado como ganador para 4 años, periodo constitucional que arrancará el próximo 24 de mayo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos para analizar en el último bloque del programa las repercusiones de la elección ecuatoriana hacia el extranjero, cómo lo recibieron en la región, y además la polémica declaración de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación. Es la reacción del señor Nicolás Maduro a la situación política del Ecuador, hablando, según él, de un fraude horroroso. El mismo Nicolás Maduro, que el año pasado se negó a mostrar las actas que demostraban el triunfo irrefutable de Edmundo González, el candidato de la oposición en Venezuela. Grace Jiménez, ¿usted cómo recibe esta declaración del señor Maduro? Y también le quiero preguntar a nuestro invitado César Ulloa Tapia, ¿qué opinan de esta postura de Maduro? Ahora pide que haya transparencia en el Ecuador y que allá se demuestren las actas. Grace. Sí, Jorge, bueno, la política exterior no inicia ni termina con Venezuela. Lamentablemente, al no ser un Estado democrático que haya respetado el voto popular de los hermanos venezolanos y venezolanas, como tal, la credibilidad está en riesgo, ¿no? Hoy lo más importante, y con los nuevos retos que tiene el presidente Noboa, lo más importante en este momento es, primero, mostrar una política exterior clara y coherente. Después de lo ocurrido en la Embajada de México, por más que el presidente haya tomado la bandera anticorreísta, es necesario restablecer las relaciones, no solo con Estados Unidos, Israel o China, sino con toda la geopolítica en el mundo, ¿no? Ecuador, a pesar de que es un país pequeño, estamos ubicados estratégicamente y además tenemos importantes productos que pueden ser exportados, y que eso podría mejorar muchísimo la economía local, pero sobre todo la economía a nivel país, que tanta falta nos hace, ¿no? Y por otro lado es importante también restablecer los lazos con diferentes líderes en el mundo para que de esa manera podamos plantear otro tipo de objetivos estratégicos, o a su vez poder realizar una nueva cumbre iberoamericana,
que tenga como asistentes a la mayoría de países latinoamericanos, algo que no ocurrió en noviembre, precisamente en Cuenca, en noviembre del anterior año. César, rápidamente, ¿qué autoridad moral tiene Nicolás Maduro para unirse a las voces de Luisa González que denuncian un supuesto fraude en Ecuador? Son las declaraciones de un delincuente internacional que ha sepultado a Venezuela, llevándole al mayor éxodo registrado en América Latina y posiblemente uno de los mayores éxodos en el mundo. Entonces, la voz de un delincuente internacional no tiene credibilidad. Por eso, por tercera vez y de manera consecutiva, en las urnas, la mayoría del pueblo ecuatoriano le dijo no al populismo autoritario arropado por dictaduras como las de Maduro, como las de Ortega y como la de los hermanos Castro en Cuba. En ese sentido, lo que nosotros esperamos es que el Ecuador, ¿no es cierto?, establezca las relaciones con países que sean respetuosos con la democracia, pero no con países que están aliados ni con el narcotráfico, ni con el crimen transnacional organizado, y peor aún, con países como el de Venezuela, que lamentablemente tiene en sus gobernantes a delincuentes, incluso asociados con temas de mafia a nivel internacional. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido con este interesantísimo análisis de las elecciones en el Ecuador. Agradezco a Grace Jiménez, a Maximiliano Donoso y a César Ulloa Tapia, nuestros panelistas hoy aquí en La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Leemos sus opiniones en las cuentas de X, @NTN24, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora, @La Noche, NTN24, @Jadrián, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.